Bueno, perfecto. Buenas noches a todos. Antes que nada, quería agradecer a Cardiopax que permitió que podamos hacer este nexo entre el ICBA, el Hospital Cuyen y el Privado de Córdoba. Realmente es un placer para nosotros contar con todos. Yo soy Leonardo Sebane, yo estoy actualmente a cargo de lo que es la recuperación en el ICBA y soy uno de los directores junto a Rafael Ávila, ¿sí? Que él es el director, digamos, del área crítica del Privado de Córdoba, junto a Mirta Díez, que es la jefa de insuficiencia cardíaca y trasplante en el ICBA, y Néstor Carrizo, que es el jefe de terapia en el Cuyen. La verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos por la cantidad de gente que se inscribió. En un día como hoy, que es el Día de la Sanidad, realmente valoramos mucho que estén conectados a esta hora. Y bueno, la idea es hacer un curso de ECMO, no es un curso para súper especialistas, sino un curso de introducción al ECMO. Creemos que es una terapéutica y una asistencia que está creciendo en el mundo y me parece que en Latinoamérica no la estamos explotando como realmente deberíamos y a veces puede ser por falta de recurso humano, de tecnología o simplemente de conocimiento. Así que me parece que nos pareció muy atractivo hacer este curso de habla hispana y poder un poquitito compartir nuestra experiencia con todos. Así que bueno, no sé si Rafael querés hacer algún otro comentario, así ya arrancamos. No, realmente estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido el curso, creo que es de tremenda utilidad. Hacer una introducción, más que todo, esto no es un super curso para especialistas que ya están haciendo ECMO, sino puede ser un apoyo, pero sino para toda aquella gente que quiere saber lo que es el ECMO, para qué sirve y qué necesidad hay en su región de aplicar este tratamiento que es de muy alta complejidad. Me parece como cosa importante es dar conceptos claros, no llenar de números y de fórmulas, que es lo que generalmente suele suceder cuando uno va a un congreso de circulación extracorpórea, de ECMO, otro tipo de soporte extracorpóreo, sino que eso son cosas que sí sirven, pero que se van aplicando cada vez que uno va avanzando en el soporte vital de órganos y cada vez se complejiza más las áreas críticas donde uno trabaja. Con lo cual no hay que desesperarse. Hay kinesiólogos, hay médicos terapistas, clínicos, cardiólogos, perfusionistas, enfermeros, y seguramente, no sé si se me pasa alguna otra especialidad, con lo cual vamos a tratar de tener un vocabulario lo más sencillo posible. ¿Cuál es el objetivo de la presentación el día de hoy, que es la inauguración? Primero, una introducción a lo que es ECMO. Una breve historia, lo que son los registros de ELSO, qué es la ELSO, que siempre escuchamos hablar de esto, qué es prácticamente el procedimiento, qué es ECMO, y después vamos a corrernos hacia cuáles son los conceptos fisiológicos para su aplicación en sus principales modalidades, tanto el veno venoso, tanto como el veno arterial, que son las dos modalidades que más se utilizan en el mundo y que más, son las configuraciones más frecuentes utilizadas también. Pero ¿de dónde vamos? Vamos que en las áreas críticas el soporte múltiple de órgano es la principal indicación por la cual los pacientes graves acceden a un área crítica. Pero a través de los años hemos ido migrando hacia un soporte extracorpóreo de esos órganos. O sea, como que no nos alcanzó o que llegan momentos en que la fisiología del paciente no se puede soportar en forma adecuada. En ese momento entramos con un soporte que es un soporte extracorpóreo de órganos. En esto hay muchas modalidades para reemplazar órganos. Nosotros nos vamos a referir al soporte cardiopulmonar, que está dado por el soporte veno-venoso ECMO para el pulmón, el soporte veno-arterial, tanto para el pulmón como para el corazón, principalmente para el soporte cardiovascular, y también vamos a nombrar lo que es la extracción o remoción de CO2, hoy muy famosa y utilizada en el mundo para diferentes tratamientos, con lo cual no hay tanta oxigenación, pero sin remoción de CO2, lo cual facilita el manejo de muchos pacientes. Por supuesto que tienen que tener en cuenta que la combinación de todos estos tratamientos hoy es posible. Y el conocimiento fisiológico y el cross-talk que hay entre las máquinas y el organismo es fundamental para entender cómo se comporta y qué cambios nosotros debemos hacer para mejorar el paciente. O sea que el conocimiento profundo de la fisiología y la fisiopatología de las enfermedades que vamos a tratar es clave. Ahora, viendo una definición sencilla de lo que es ECMO, es una modalidad de soporte temporario, artificial del sistema respiratorio y o cardiovascular
o ambos, utilizando en el tratamiento de la falla cardiopulmonar. Pero miren esta palabra, refractaria a tratamientos convencionales. Con lo cual, esta es una terapéutica que tenemos en mente cuando muchos otros tratamientos han fallado. Esto es clave entenderlo. ¿Cuáles son las dos modalidades más conocidas y más utilizadas? Una es la configuración venovenosa, en el cual nosotros tomamos sangre del drenaje de alguna gran vena, como es la vena femoral. Esto es impulsado por una bomba centrífuga. Antes se utilizaban bombas de rodillo, pero hoy prácticamente todos los pacientes utilizan bombas centrífugas, por lo menos en la gran parte del mundo, con lo cual, a través de una gran presión negativa, esa bomba va a generar un flujo de sangre a través de revoluciones por minuto que va a impulsar con presión positiva a un oxigenador. Ese oxigenador, que tiene diferentes características que vamos a ver, tiene la capacidad de oxigenar y de remover CO2. ¿Cómo? A través de un blender que lo que hace es ingresar oxígeno y a través de la ventilación también remover CO2. A contrario de lo que pasa, por ejemplo, en los filtros de diálisis, acá en los capilares pasa el gas, no la sangre. Y la sangre baña todos esos capilares y toda esa superficie que generalmente es de un material que se llama polimetilpenteno, que permite realizar procedimientos de largo aliento, de largo tiempo. Una vez que la sangre es oxigenada, retorna al paciente ya oxigenada y se va a mezclar en la vena cava superior, ¿sí? O en la aurícula, con la sangre que no pasó por el oxigenado. Esta es la configuración típica, pero puede haber otro tipo de configuraciones más avanzadas que se van a explicar cuando hablemos de tratamiento de ECMO venovenoso en diferentes patologías. Otra cosa a tener en cuenta también es que se puede utilizar también como soporte cardiovascular o cardiopulmonar. Les decía, en el venovenoso, fíjense que el oxigenador está puesto en serie con respecto a los pulmones, ¿sí? Y en el veno arterial, usted va a ver que está en paralelo, ¿correcto? En la configuración venoarterial, de las más frecuentes utilizadas en áreas críticas, son las canulaciones periféricas, pero pueden ser central también y nos vamos a referir más adelante. Uno también aspira sangre de una gran vena, que es impulsada por una bomba centrífuga, y sigue todo el mismo circuito y mecanismo que le expliqué, pero la sangre retorna a una arteria de gran calibre, preferentemente la femoral, y en forma retrógrada y ascendente oxigena las diferentes partes del organismo hasta llegar a diferentes partes del arco aórtico. No siempre se logra, y eso lo va a explicar después en la fisiología del ECMO venoarterial el profesor Renzo. ¿Cuáles son las indicaciones que hoy creo que no se discuten en el mundo y las más frecuentes utilizadas? Primero, para el ECMO venoarterial, lo que es el destete del bypass cardiopulmonar después de una cirugía cardíaca, sí, bastante frecuentemente utilizado, con resultados aún todavía no muy buenos, lamentablemente. Puente al trasplante cardíaco, o sea, lo que nos da el ECMO es un bridge, un puente a llegar al trasplante lo mejor se puede mientras conseguimos el órgano. En miocarditis aguda, como sostén y tratamiento, porque muchos pacientes recuperan la función cardiovascular mientras están en ECMO. Aquellos pacientes que tienen una tormenta o producen, como son tormentas de arritmia intratables, muchas veces también lo hemos visto. Posparada cardíaca, porque son parte de lo que es el ACLS en el tratamiento de los pacientes con paro, toxicidad anestésica o otras drogas oncológicas, y para hipertensión pulmonar exclusivamente después de endactectomía pulmonar. Para las indicaciones venovenosas, muy utilizadas en las áreas críticas, cualquier causa de insuficiencia respiratoria aguda potencialmente reversible. Claramente una fístula broncopleural gigante es un candidato. Por supuesto que ha tenido su mayor impacto en los pacientes con distrés respiratorio agudo, ¿sí? Asociada especialmente a neumonía viral o bacteriana, o sea, a afección primaria del pulmón. Esos son los que mejor andan, los que mejor indicaciones tienen. Falla en el trasplante de pulmón, muy utilizado también. En trauma, al cual nosotros hemos tenido mucha experiencia, el doctor Carrizo seguramente en su charla se va a referir a esto, con muy buenos resultados y una muy buena opción como puente a recuperación. El embolismo de pulmón con fricción cardiovascular aceptable, por supuesto, menos frecuente su uso, y también permite, lo cual es una cosa interesante, hacer grandes cirugías torácicas en donde se ve comprometida la vía aérea, ¿sí? Como tumores inferiores de tráquea o de la carina,
que lo cual no se podrían operar si uno no los coloca en él. Con lo cual el abanico de indicaciones es muy importante. Ahora, vamos un poco de historia de cómo empezó esto. Estas son un par de diapositivas que saqué del comité de Kosovo de la SATI, que son tomadas también del Red Book, pero claramente uno lo que puede ver es, viene la primera máquina para cirugía cardiovascular, que es el dispositivo original de Gibbon en 1937, con lo que es el dispositivo actual de ECMO. Realmente ha cambiado mucho, no solamente la calidad del material, sino los tamaños, ¿sí? Pero bueno, claramente los comienzos de la cirugía cardiovascular es lo que nos permitió la evolución de llegar a este tipo de tratamiento. No va más que el año 1916 cuando se descubre la heparina, que eso facilitó mucho los tratamientos extracorpóreos, inclusive mejoró mucho los resultados. Miren su primer paciente, el doctor Gibbon, en un bypass cardiopulmonar en el año 53, imagínense, miren el equipamiento que tiene, y al lado del oxigenador de burbujas, que claramente se oxigenaba en la sangre en contacto directamente con microburbujas, primero fueron burbujas no tan micro, que oxigenaban la sangre. No crean que se dejó de usar hace mucho, pero en los años 80 todavía se utilizaban algún tipo de oxigenadores de burbujas. Por supuesto, los oxigenadores de hoy son membranas totalmente eficientes para la difusión y muy correctas para el tratamiento de los pacientes en ECMO. Y fíjense, a la izquierda, ese primer paciente con soporte extracorpóreo exitoso que fue aplicado en New England. Que, fíjense, esto es el oxigenador. Esto es la cantidad de suero, tratamiento inotrópico, anticoagulación. Realmente este paciente después de 3 días de un soporte veno arterial vivió. Fue un paciente que realmente alentó mucho a empezar con tratamientos extracorpóreos en pacientes con insuficiencia respiratoria o soporte cardiovascular. Ya más en los años 90, si ustedes observan los oxigenadores, que son estos, oxigenadores con alta presión de silicona, que también fueron un paso intermedio, y también se usaron en neo, en pediatría, por mucho tiempo, hasta que vinieron las nuevas configuraciones y los oxigenadores más modernos. Pero tal vez el que dio el cambio y el padre del ECMO moderno, si bien hubo mucha gente que trabajó previo a él, el doctor Bartlett, que a partir de su primer caso exitoso en tratamiento de ECMO en una paciente neonato, meconial, en una emigrante, que es esta chica que está acá, Esperanza, que sigue viva, de tener 42, 43 años, produjo ese gran milagro y a partir de ahí él fue un impulsor terrible del tratamiento extracorpóreo. Tanto que por muchos años, no con buenos resultados, sobre todo en adultos, el trabajo de Sapol y otro trabajo más, había mostrado no una mayor utilidad. Pero a través de los años, sobre todo con el trabajo César que se realizó en Inglaterra, donde realmente se mostraron que pacientes con distrés respiratorio derivados a un centro de ECMO especializado, se mejoraban claramente los resultados, los tiempos de internación, inclusive el endpoint no era mortalidad, pero disminuía mucho la mortalidad. Posterior a eso fue en adulto, la epidemia, hoy precisamente estamos en epidemia de COVID-19, precisamente de H1N1, generó una gran demanda de tratamiento en ECMO y mostró una muy buena sobrevida, sobre todo en el trabajo presentado por los neozelandeses y australianos. Con lo cual, a partir de ahí, es que el ECMO toma claramente un impulso, sobre todo en adultos, tanto es el impulso que toma que pensemos que el ECMO empieza desde neonatología y pediatría y sube hacia adulto, tanto que el número de ECMO de adulto ha superado la cantidad de ECMO pediátrico, lo cual creo que es una cosa muy importante. Pero, como todos estaban dando vueltas en Estados Unidos, en diferentes lugares, diferentes centros realizaban diferentes procedimientos, una muy buena idea fue generar la ELSO, ¿sí? Que es una organización sobre soporte extracorpóreo de órganos, y que tenía como objetivo registrar todos esos procedimientos y a partir de los registros poder tomar decisiones y empezar educación. Quien se ha formado en ECMO y todo, seguramente ha hecho cursos de la ELSO muy buenos y han tenido una evolución a través de los años. Hoy ya cumplió más de 30 años, tiene 31 años. Ha sido muy, muy importante en el desarrollo no solo mundial, sino regional. Tanto así que han surgido diferentes ramas de la ELSO, como es la ELSO Latinoamérica, ELSO Europa, ELSO Australia y otros países, y así ELSO Asia, diferentes
como diríamos, ramas o branchos sucursales. Pero claramente eso empieza a registrar y uno empieza a poder ver qué sucede con los pacientes en ECMO. Cuando uno ve los resultados globales, en esos 30 años aproximadamente, 133.000 pacientes fueron tratados. ¿Sí? Fíjense la cantidad de pulmonares, neonatales, pediátricos y adultos, me freno más en adultos, y ustedes pueden observar en ese informe que se da cada 6 meses y que es de buena praxis si uno tiene un centro de ECMO, estar registrado en la ELSO, porque generalmente da mucho apoyo y sobre todo nos da mucha estadística y podemos comparar los resultados y si estamos trabajando bien o cuáles son los principales problemas en los tratamientos alrededor del mundo. Realmente es muy importante la información que nosotros podemos recabar de ahí, inclusive mucho trabajo científico, por supuesto. Pero en adulto, los pulmonares y los cardíacos son lejos los más frecuentes, y fíjense que esta es la sobrevida a la salida de la circulación extracorpórea, y después esta es la sobrevida al alta o cuando transferimos un paciente a otro lugar, porque muchas veces hay pacientes que son derivados al centro de ECMO para ser atendidos. Y también, fíjense, los resultados, uno diría que poca sobrevida, pero son en pacientes con paro cardiorrespiratorio, o sea, después de la reanimación uno los canula, lo cual lo hace interesante como tratamiento en la reanimación de estos pacientes. Con lo cual, tiene una sobrevida global que ronda los 55% en un centro normal con patología que es soportada por ECMO normal. ¿Qué pasa con los centros a través de los años? Fíjense, estos son en barras, ven la cantidad de centros que fueron creciendo a través de los años. Hasta el 2019. Claramente los centros siguen creciendo. O sea, cada vez se hace más ECMO. ¿Por qué? Porque también vemos que la cantidad de pacientes fue creciendo. Y el boom claramente aparece a partir del 2008 y 2009. ¿Sí? Muy rápidamente sube. Y esto está dado por lo que yo hablé de la evidencia que hubo también en tratamientos satisfactorios en pacientes con distrés. Ahora, como decía Leo, los países en desarrollo no son lo mismo que los países en desarrollo. Entonces, cuando uno ve el volumen de centros, ¿sí?, de todos los pacientes, cuántos pacientes hace cada centro promedio, claramente Latinoamérica está muy por debajo. Y cuando uno ve cuántos son la cantidad de pacientes adultos por centro en Latinoamérica, son 4. Uno pregunta a veces y dice, no puede ser tampoco. Sí, cuenten cuántos hacen en su centro y van a ver qué cantidad si corresponde o no a la media. Y yo creo que sí corresponde a una representación bastante buena. ¿Cuál es el problema principalmente en Latinoamérica? Es la accesibilidad al equipamiento, al recurso humano calificado y formado, y claramente al costo. Claramente al costo. Ahora, después de esta primera introducción y todo, vamos a pasar a los aspectos básicos de fisiología durante el soporte en ECMO. Uno cuando oxigena un paciente en ECMO, ¿cuál es la fantasía que tiene cuando no conoce? Yo lo conecto al ECMO, satura 100%, lo curé. Le di todo el oxígeno necesario. No es tan fácil así. Hay que ir de a poco. Hay 3 jugadores que entran en juego para entender cómo el ECMO oxigena a los pacientes con veno-venoso, con modulación, sí, con una configuración veno-venosa. Primero, pulmón artificial, la membrana, es decir, el oxigenador. Pulmón natural y el volumen minuto. Entre la interacción de estos 3, ustedes van a obtener y vamos a entender cómo el ECMO oxigena el organismo. Ahora, ¿cómo es la cascada respiratoria? Antes de empezar cómo el ECMO oxigena, ¿qué debo yo saber? Cómo ingresa el oxígeno y pasa a través del organismo, los pulmones, es impulsado por el corazón, y cómo llega a los tejidos. ¿Y cuál es el objetivo del oxígeno? Muchas veces el oxígeno oxigena, no, tiene una acción sobre la mitocondria, sobre la oxidorreducción y sobre la generación de energía aeróbica para los pacientes. Pero claramente si uno ve, ¿cuánto es la PO2 que nosotros respiramos? 21% de FiO2 sobre 760 milímetros de mercurio, 150 a 160 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Ingresa al organismo, es calentado en los senos a 37 grados, y ahí es impulsado por presión negativa hacia los alvéolos. Ahí se mezcla con agua, con vapor de agua, y claramente la presión de oxígeno cae. ¿A cuánto cae? Puede caer a 100, a 110. Se equipara en las unidades alveolares, y la sangre desoxigenada que viene de retorno pasa por los pulmones, impulsada por el ventrículo derecho, y se oxigena.
Una vez que se oxigena, no solo se oxigena, sino también elimina CO2. Esas son las dos funciones principales que tenemos como máquina productora de energía: eliminar y transportar suplemento de oxígeno. Una vez que el oxígeno ingresa a la circulación, ¿dónde se une? Se une a la hemoglobina. Y la hemoglobina es un transportador genial, porque puede llevar mucha cantidad de oxígeno y ser transportada de forma muy segura, ya que el oxígeno es muy poco soluble. La solubilidad a 1 milímetro de mercurio es 0.0038. Realmente se diluye muy poquitito, diferente a la CO2, que es muy soluble y muy fácil de eliminar. Una vez que se carga esa hemoglobina con oxígeno, pasa por el corazón. El ventrículo izquierdo le impulsa hacia adelante y acá vemos una relación, que el transporte de oxígeno tiene relación con el volumen minuto y el contenido arterial de oxígeno que tenga la sangre. ¿Que quién se lo da? La hemoglobina. De ahí, flujo hacia adelante, se dirige hacia los tejidos. E ingresa, se liberan los capilares del oxígeno, pasa a la membrana, pasa al intersticio y se va a la mitocondria, donde ahí actúa como aceptor en los procesos de óxido-reducción y tiene una generación de energía que es muy importante. Una vez que se oxigena la sangre, vuelve, ¿sí?, por el sistema venoso, ya es oxigenada. Y hay una diferencia arteriovenosa. ¿De cuánto es? 20, 25%. Ese es el consumo de oxígeno que tiene una persona que está en reposo. Si yo hago gimnasia, puedo llegar a tener un consumo mucho más alto. ¿Cómo compensa el organismo eso? Aumenta el volumen minuto. ¿Cuál es esa relación entre el volumen minuto y el contenido arterial y el consumo que tenga? 5:1. O sea que si yo tengo un consumo de 250 mililitros por minuto de oxígeno, 5 veces más será 1000, 1250 de disponibilidad de oxígeno que nosotros tenemos. Por supuesto que si esa relación se empieza a achicar y de ser a 5:1 baja, ¿sí?, 4:5, 3:5, claramente vamos a llegar a un punto de no retorno en el cual ese volumen minuto y ese contenido de oxígeno no va a ser suficiente para poder oxigenar en forma adecuada el organismo. Pero claramente esa es la diferencia, es lo que llamamos extracción, 20-25% de extracción. Vuelve al corazón, totalmente saturada, y comienza el ciclo nuevamente. Concepto claro: producción de CO2, 250 mililitros por litro de consumo, de producción, perdón. Del contenido, 500 mililitros por litro más o menos de CO2. ¿Qué características tiene la CO2? Para entender lo que vamos a hablar después, es que difunde muy fácilmente y uno la puede eliminar muy fácilmente con ventilación, ¿correcto? Ahora, la hemoglobina, que es un transportador genial, puede llevar 1.39 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Esto es muy importante, porque una vez que la hemoglobina se saturó, por más que yo le siga dando oxígeno, si no tengo más hemoglobina, no voy a aumentar el contenido de oxígeno, porque el contenido de oxígeno es igual a hemoglobina por la saturación por 1.39, más la PO2 por 0.031, que es la PO2 disuelta, que es despreciable y es muy baja generalmente. Imagínense que si solamente dependeríamos de la PO2 libre en la sangre, necesitaríamos un volumen minuto de 80 litros, para que ustedes tengan una idea, lo cual es muchísimo. Entonces, el contenido de oxígeno ideal es de 20 mililitros por decilitro, y el transporte de oxígeno DO2 es el volumen minuto por el contenido arterial por 10, más o menos 1000, 1250, lo que veníamos hablando. Ahora, vamos a los conceptos fisiológicos importantes. Respecto al fisiopatológico, la insuficiencia respiratoria, que nosotros vamos a utilizar el ECMO, para entenderla debemos pensar en lo que es la división funcional pulmonar que hizo Riley ya en el año 49 aproximadamente, en el cual divide al pulmón en 3 áreas funcionales diferentes, ¿correcto? Una, que es la ideal, que tiene una ventilación perfusión 1:1, ven acá, ¿sí?, la del medio. Después tenemos otra en la cual la perfusión está alterada, ¿sí?, y la ventilación es correcta, tiene una relación BQ indefinida, y otra, que es la que nos ocupa a nosotros, que es el efecto Joule,
que es una de las principales causas por lo cual el distrés respiratorio y la insuficiencia respiratoria genera hipoxemia, es esta. Hay zonas totalmente perfundidas que no están ventiladas. Y esto da una relación igual a cero. Esto, traducido a cuando nosotros tratamos un paciente con insuficiencia respiratoria, buscamos un cociente que es el QSQT. Sí, qué cantidad de sangre pasa por acá sin ser oxigenada con respecto a la cantidad de sangre que pasó total. Y decimos esto, cuando nosotros estamos arriba de 0.4 de QSQT, ¿sí? Del 40%, claramente nos cuesta mantener los parámetros fisiológicos en forma correcta, independientemente de la FiO2 que nosotros le administremos al paciente. Con lo cual, en este sector de no respondedores de alta concentración o alta administración de FiO2 es donde el ECMO veno-venoso puede jugar un rol importante. Ahora, miremos estos dos pulmones. Uno es el natural y el otro artificial. ¿Quién se imagina que es mejor? La naturaleza ha hecho los pulmones muy eficientes para hacer intercambio de oxigenar en una forma muy diferente a lo que es un oxigenador de mejor performance que nosotros podamos conseguir. Entonces nos vamos a encontrar con esto, que la superficie del pulmón nativo cubre 150 metros cuadrados, mientras el pulmón artificial, el oxigenador, 4 metros cuadrados. La membrana tiene un grosor, lo cual influye mucho en la difusión de los gases, de 1 a 3 microgramos contra 10 a 30 microgramos. No, perdón. No es microgramos, me confundí. Micrómetros, perdón, me confundí. Y un transporte de oxígeno que puede llegar en ejercicio hasta 3.000 mililitros por minuto. Contra, fíjense esto, lo que hablamos del transporte, contra 200 a 250 mililitros por minuto que da el oxigenador. Fíjense que el oxigenador, a toda furia, teniendo todo bien, llega a cumplimentar lo que es el consumo basal de oxígeno. ¿Correcto? Así que vamos a tener que tener mucho arte para poder oxigenar a un paciente que está con insuficiencia respiratoria severa. Ahora, si vemos la performance de lo que es una membrana de oxigenación, claramente tiene relación con el material que se utiliza y con las características técnicas que yo le mostraba. Pero, claramente, de acuerdo al flujo que uno pueda hacer pasar por esa membrana, vamos a ver cuáles son las características de los gases, cómo se mueven. Dijimos que hay dos gases principales que intervienen en el tratamiento de ECMO. Uno es la remoción de CO2, claramente porque necesitamos hacerlo porque los pulmones no funcionan, y otra es el transporte de oxígeno. Y hay dos conceptos claros. Fíjense, esta es la remoción de CO2, y abajo, en la abscisa pueden ver el flujo de ECMO. Con muy poco flujo de ECMO, yo puedo remover CO2. Claramente, con 0,5 a 1 litro de ECMO, lo que se llama remoción de CO2 de bajo flujo, uno puede aliviar bastante y sacar bastante CO2 y ayudar mucho a un paciente, por ejemplo, EPOC. ¿Correcto? Ya entre 1 y 2 litros, ya uno puede remover prácticamente toda la CO2 que uno produce en reposo. ¿Correcto? A medida que va aumentando el flujo de sangre, claramente uno ve que va aumentando, esta es la curva del transporte de oxígeno. ¿Correcto? Va claramente aumentando. O sea, claramente, cuando más flujo logramos de ECMO, mayor capacidad de transportar oxígeno vamos a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar un tratamiento como ECMO veno-venoso, nosotros requerimos alta cantidad de flujo del oxigenador. O sea que la oxigenación va a ser flujo dependiente del ECMO. ¿Sí? Contrariamente, para remover CO2, uno no depende tanto del flujo, sino depende de la utilización de gases. Cuando yo más barrido tenga del gas, mayor posibilidad de eliminación de CO2 voy a tener, siempre y cuando las condiciones en la membrana sean las adecuadas. Venimos ahí. Ahora, vamos lento con esto. ¿Cómo oxigenamos un paciente en ECMO? Principalmente empezamos, le puse número para sigamos el circuito juntos, ¿correcto? 1. La sangre sale desoxigenada del paciente.
¿sí? Dos posibilidades. Parte de la sangre desoxigenada es redirigida al ECMO, a la membrana a través de la bomba, ¿correcto? En donde se produce el intercambio gaseoso, ingresa oxígeno y sale CO2. Hasta ahí vamos bien. Pero parte de la captura de lo que es el retorno venoso, que es este que ven acá, claro, uno cuando redirige el flujo no cumplimenta el 100% del retorno venoso. ¿A qué es igual el retorno venoso? Al volumen minuto. Con lo cual yo acá voy a tomar una parte del retorno venoso del volumen minuto del paciente y la voy a redirigir hacia el oxigenador. ¿Correcto? Una vez que la sangre es oxigenada, por supuesto que la sangre ingresa con un contenido inicial de oxígeno y sale con otro contenido cuando termina de pasar por el oxigenador. Esto va a tener tremenda importancia para ver la capacidad que tiene el oxigenador de oxigenar la sangre. Se llama rate of flow. Y es la capacidad que tiene, para una determinada capacidad de flujo que va a pasar por acá, de oxigenarla al 100% cuando sale del oxigenador. Una vez que la sangre está oxigenada, ¿qué va a pasar? Se va a unir con la sangre que viene desoxigenada del resto del circuito. Se juntan y se mezclan. Punto 3. Por supuesto que esto es la concentración venosa mixta de oxígeno, el contenido venoso mixto de oxígeno. ¿Sí? Esta mezcla, piensen esto, uno cuando mezcla 1 litro de sangre oxigenada, 100 de saturación, con otro litro de sangre desoxigenada de 40, uno podría decir, yo mezclo la sangre una y la otra, y llego a 140 de saturación, lo divido por 2 y digo la saturación es 70. Esto lamentablemente no funciona así en el ECMO, porque nosotros estamos mezclando cantidades de flujos diferentes. Ejemplo, yo puedo sacar 3 o 4 litros de sangre que pasé por el oxigenador que está acá y mezclarlo con un retorno venoso que tiene 8 litros. Con lo cual estoy mezclando menos cantidad oxigenada con menos cantidad oxigenada con más cantidad oxigenada, que viene desde el oxigenador. Este es el punto 3. Una vez que esa concentración, el contenido venoso mixto, se une, ¿dónde va a ir? Al corazón derecho. Y el corazón derecho va a salir y va a ir hacia los pulmones. En los pulmones, pongo 4 acá, si los pulmones funcionan relativamente, tienen algo de oxigenación, porque no todos los pacientes que están con distreno tienen nada de oxigenación, los pulmones nativos pueden contribuir algo a la oxigenación también, a la eliminación de CO2. Por más que nosotros cuando hacemos ventilación es ultra protectiva a nuestros pacientes, pero colabora algo en la difusión de gases. Una vez que el pulmón nativo también colabora, la sangre ya vuelve hacia el corazón, aurícula, ventrículo, y vuelve la sangre oxigenada. Piensen que si yo saco los pulmones y digo que tiene un QSQT de 1, los pulmones no estarían aportando nada de oxígeno. Nada de oxígeno. O sea que claramente la oxigenación arterial va a tener una dependencia del contenido venoso mixto de oxígeno. Esto es claro. Entonces, vamos al gráfico de al lado. Fíjense, en el gráfico de al lado están en mililitros por decilitro los diferentes contenido venoso y arterial de oxígeno. ¿Correcto? Y uno puede seguir en paralelo lo que yo fui explicando del lado izquierdo, la figura del lado izquierdo. Y claramente hay dos fórmulas que son importantes. Una es cuando la sangre ingresa al oxigenador, que esta es la fórmula, ¿sí? El transporte del oxigenador va a estar igual al flujo de sangre que pase por el contenido arterial de oxígeno que sale menos el contenido que ingresa de oxígeno. Esto es un claro determinante, y esta relación generalmente normal es de 5 a 6. Y esto genera que si uno ingresa con una diferencia de contenido de ingreso y de salida muy, muy baja, va a tener muy pocas posibilidades de que aumentando el flujo mejoremos la oxigenación, ¿correcto? Vamos a seguir a la segunda fórmula. Esta es la fórmula de cómo el oxigenador puede ayudarnos a oxigenar el paciente, y la otra es el pulmón nativo. ¿Cómo oxigena el pulmón nativo? El volumen minuto lo multiplicamos por el contenido arterial de oxígeno menos la saturación, menos el contenido venoso mixto de oxígeno. Esto es claramente, depende de la cantidad de oxígeno mixto que llegue, sea mayor o sea menor,
nosotros nos vamos a dar cuenta si el pulmón está oxigenando en forma correcta. Entonces, claramente uno puede observar en este gráfico las diferentes correlaciones que tienen con los contenidos arteriales y venosos a través del circuito. Por supuesto que juega claramente la relación que existe entre el flujo de ECMO y el volumen minuto del paciente, como se lo mostré. Ahora, hay una cosa importante. Fíjense, vuelvo para atrás, que la sangre que vuelve, puede existir la posibilidad que esté muy oxigenada, pero que no ingrese a formar parte de la sangre venosa mixta, sino que vuelva al circuito y recircule e ingrese nuevamente al oxigenador, con lo cual yo le estoy restando una cantidad de sangre oxigenada que no está ingresando al circuito para oxigenar al paciente. Y esto se ve muy bien en este gráfico. Fíjense, este es el porcentaje de recirculación con el flujo de ECMO que tiene el paciente, ¿correcto? Puede ser del 10, del 20, del 30, del 40, del 50%. Claramente cuando uno ve que a diferentes flujos uno sube al 30% aproximadamente de recirculación, es muy dificultoso oxigenar a un paciente. Porque ¿qué hace la sangre? La sangre vuelve oxigenada y regresa al circuito, lo cual lo hace muy deleterio, y esto hay que estar muy atento cómo uno se da cuenta, porque la sangre saturada que vuelve al circuito, que uno debe medirla siempre, va a estar muy alta. Entonces claramente uno se da que el paciente desatura. La sangre, en vez de ir al paciente, está recirculando al circuito. Y esto se ve en este gráfico. Como uno, cuando vean canulación, y vimos que la canulación más frecuente venovenosa es aspiro de la femoral, hasta la cánula que llega generalmente hasta retropática, y la vuelvo yugular, si por diferentes características, puede ser por la distancia que hay entre una y otra cánula, o porque la sangre choca en la válvula y vuelve y recircula, ¿qué pasa? La sangre oxigenada pasa de un lugar al otro. Entonces, claramente, oxigenar al paciente cuando hay recirculación es muy difícil. Muchas veces nosotros lo que hacemos es bajar el flujo de sangre y reacomodar las cánulas para que mejore la recirculación. La saturación venosa mixta de oxígeno es nuestra base por el cual nosotros logramos la saturación de los pacientes que están en ECMO venovenoso. Veamos este gráfico y vamos despacio. Abajo estamos viendo la relación que hay entre el flujo de sangre del ECMO y el volumen minuto. ¿Sí? Si el flujo es del 10, del 20, del 30, del 40, del 50, del 60. ¿Cuánta de esta sangre es capturada con respecto al volumen minuto? Esto es clave porque cuando más cantidad de sangre capture y pase por el oxigenador, mayor va a ser la posibilidad de tener una saturación venosa mixta con saturación más alta. Pero, a su vez, la sangre, la saturación de ingreso al oxigenador, va a tener también relación con la oxigenación de la saturación venosa mixta. Con lo cual, cuando nosotros vemos un paciente que tomamos una muestra antes de la oxigenación venosa y tiene una saturación muy baja, ya sabemos que necesitaríamos seguramente más flujo de sangre para lograr saturaciones adecuadas. Y claramente esto tiene relación en la cantidad de flujo de sangre con respecto al volumen minuto. Si continuamos, vemos también la relación del flujo de sangre con respecto al volumen minuto. Fíjense, para un volumen minuto de 5, de 8 o de 11, la PO2 arterial. Esto es PO2 arterial y esto es el flujo de ECMO. ¿Qué quiere decir de esto? Que para un volumen minuto de 8 hay que tener más o menos un flujo de ECMO de 4 litros para lograr una oxigenación adecuada, una PO2 adecuada arterial. ¿Sí? Con esto vemos también cómo se comporta el flujo de ECMO con respecto a la presión venosa de oxígeno, que es muy importante, y a la relación que tienen con el volumen minuto. Inicialmente, claramente, cuando uno necesita oxígeno, aumenta el volumen minuto, esto lo vemos en los pacientes sépticos y todo. Pero este efecto, que puede ser beneficioso inicial, aumentando la PbO2, claramente tiene un ciclo que se termina, porque si uno aumenta el volumen minuto, es porque está requiriendo mucho oxígeno, en un momento no va a ser adecuado solamente el volumen minuto, y claramente va a caer la PbO2. Ahora, ¿cómo interactúa el pulmón nativo con respecto a la oxigenación también en ECMO? Fíjense, estos dos gráficos son la PO2 en función del flujo
de ECMO a diferente QSQT, que es lo que le expliqué, lo que era QSQT, el efecto Jung que tiene, ¿sí? Fíjense que con un QSQT de 1, o sea, el pulmón no está funcionando, yo para tener una P2 aceptable necesito 4 litros de flujo de ECMO. Eso sí, si el QSQT es menor, claramente puedo tener un poco menos de flujo de ECMO, pero siempre diría que para tratar la insuficiencia respiratoria, para tener una P2 adecuada arterial, hay que tener al menos entre 3 y 4 litros de flujo de ECMO. Y eso muchas veces no es muy fácil de lograr, porque necesitamos cánulas que sean muy adecuadas, que tengan un drenaje importante para poder lograr esas presiones. No es tan fácil. La P2 en función, este es un gráfico con la P2 en función del flujo de sangre a diferentes FiO2. También está bien, nosotros cuando ponemos un paciente en ECMO, lo ponemos en una FiO2 del 50%, pero fíjense con una FiO2 del pulmón natural a 0.6%, qué flujo de ECMO también necesitamos para lograr una P2 adecuada. O sea que muchas veces ese pulmón que está en reposo colabora con la oxigenación y es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces, inclusive hay que subir la FiO2 y no ser tan protectivo porque uno no logra una oxigenación adecuada, un contenido arterial de oxígeno adecuado. Ahora, vamos ya finalizando, vamos a ver un paciente en ECMO para poder aplicar, un paciente que tiene distrés respiratorio, aplicar un modelo para entender cómo se comporta el gasto cardíaco con respecto al flujo de ECMO. Fíjense en este gráfico, es un paciente con distrés respiratorio que tiene un gasto cardíaco de 4 litros, ¿correcto? Un flujo de ECMO de 5 litros, una saturación venosa del 52% y una saturación arterial del 99%. Con una hemoglobina ya la dejamos fija de 10 gramos por decilitro y un consumo que lo vamos a poner para entendernos mejor, fijo, de 250 mililitros por minuto. ¿Cuánto es la saturación acá? 100%. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 4 litros. ¿Qué pasaría si yo aumento el gasto cardíaco con un flujo de ECMO de 5 litros? Lo voy a aumentar a 7. Claro, ya el porcentaje de captura del volumen minuto es 5 litros contra 7 litros. Entonces la oxigenación, la saturación arterial puede caer. Claramente porque hay un efecto de menor captura del volumen minuto total. Ahora diría, bueno, sería fantástico entonces, pongámosle menos volumen minuto. Sí, podría ser beneficioso, pero si nosotros bajamos el volumen minuto por abajo del flujo de ECMO, vamos a saturar. Fíjense cómo la saturación no sirve, la saturación va a decir 100%, pero la saturación venosa mixta va a empezar a caer. Y si empieza a caer la saturación venosa mixta es porque el organismo está extrayendo mayor cantidad de oxígeno. Eso es muy importante. Claramente, siempre va a ser dependiente del volumen minuto cuando el flujo de ECMO caiga por debajo, cuando el volumen minuto caiga por debajo del flujo de ECMO. Estos mismos pacientes, pero para demostrar cuál es el efecto de tener un ECMO de 3 litros en vez de 5. Claramente, con respecto al volumen minuto, gasto cardíaco de 4 con un ECMO de 3, el paciente desatura porque tiene un ECMO que es insuficiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que la oxigenación es flujo de ECMO dependiente. Y si yo tengo un consumo elevado o cualquier otra actividad que me genere mayor energía, claramente no va a ser suficiente. Y ya para ir finalizando, fíjense con respecto al ECMO, con respecto al gasto cardíaco, cuando yo aumento el consumo, el paciente se despertó, el paciente se mueve, el paciente tiene fiebre, el paciente está séptico. ¿Sí? Acá tenemos un flujo de ECMO de 4 litros y acá abajo tenemos el volumen minuto. Claramente cuando aumenta el volumen minuto, en relación al flujo de ECMO y en relación, acá entra otro jugador, que es el consumo de oxígeno, claramente el paciente empieza a desaturar. Y al lado es el efecto que tiene el transporte de oxígeno, dijimos que tenía 10 de hemoglobina, acá tiene 7 de hemoglobina, y eso tiene un efecto en el transporte y el contenido de oxígeno muy importante, y claramente también ante un paciente que está con un flujo de ECMO de 4 litros, en relación al flujo, al gasto cardíaco, si uno aumenta el gasto cardíaco, claramente, rápidamente va a caer la saturación. Entonces uno ahí que hace, siempre tener en cuenta que uno de los mecanismos más importantes que tenemos para mejorar el contenido de oxígeno y así el transporte de oxígeno es la hemoglobina. Nosotros prácticamente utilizamos en los pacientes con veno venoso tener una hemoglobina
un hematocrit 35, hemoglobina de 12 o arriba de 12, con lo cual usamos muchas transfusiones. Y viendo, estas son las dos últimas, la moderación de lo que es un hemo veno-venoso, de cómo se comporta la saturación arterial con respecto al flujo de hemo, ¿sí? De 4 litros, la saturación arterial, no venosa en este caso, con hemo veno-venoso. Fíjense, acá está la saturación arterial, gasto cardíaco y hemoglobina. Fíjense que con un hemo de 4, ¿sí? Y para llegar a una saturación de 70% arterial más o menos, uno debería aumentar el gasto cardíaco hasta 8,50 por lo menos y tener una hemoglobina de 13. Y teniendo esas dos, fíjense que no se logra un gran aumento de la saturación arterial. ¿Cómo se comporta el ECMO en esta situación? Pero cuando nosotros vemos cómo se comporta el ECMO, oxigenando la saturación venosa mixta, claramente con esos 4 litros de ECMO y con un volumen cardíaco de 4, rápidamente la saturación venosa empieza a mejorar. Independientemente de que aumentemos el gasto cardíaco, nosotros podemos complementar el aumento de la saturación venosa aumentando la hemoglobina. O sea que el aumento de la hemoglobina y de lo que es el transporte de oxígeno, no llegando a valores tan altos, puede mejorar muchísimo la saturación venosa mixta. Y si la saturación venosa mixta, seguramente la sangre va a llegar mucho mejor oxigenada a la parte arterial y el contenido arterial de oxígeno va a ser mucho mejor. Bueno, eso es todo de la parte mía. Ahora vamos a pasar, Leo, si me permitís, a presentarlo a Renzo Núñez, que es nuestro especialista en cardiología crítica en el hospital privado y que va a hablar de lo que es fisiología de ECMO veno arterial. Voy a paro de compartir la pantalla, para un poquito de paro. Perfecto, Rafael. Ahí estamos medio justitos con el tiempo, son 48. Hay una pregunta, si quieren, si nos queda tiempo, la hacemos después de la charla del doctor, si te parece. Perfecto, me parece bien. Bien, Bueno, seguimos. ¿se me escucha ahí? Sí, ¿Sí te perfecto. escuchamos? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias Rafa por tu presentación. Antes que nada, le quiero agradecer a los organizadores por permitirme participar de este curso, que me parece muy lindo y muy claro la presentación de Rafa. Quiero saber si se ve la pantalla compartida. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. se ve muy bien. Perfecto, vamos a ver si quiero saber si puedo pasar acá las diapositivas. Ahí está. Bueno, muy bien. Como dijo Rafa, digamos, y repasando un poco y para reforzar las cosas que nos nombraba, a ver, el ECMO es un dispositivo mecánico que sirve para el soporte tanto de la función cardíaca como de la función pulmonar en cuadros severos de fallo circulatorio y o respiratorio que no responden al tratamiento óptimo convencional. Esto es una membrana oxigenadora extracorpórea que va a tratar de suplir la función del corazón y o el pulmón. Pero como vimos, como explicó Rafa, no tan eficientemente como lo haría el corazón o el pulmón nativos, pero sí de manera suficiente. ¿Y a qué me refiero con esto de que el ECMO los pueda suplir de manera suficiente? Bueno, es parte de lo que ya ha explicado el doctor Ávila, que tiene que ver con la relación arteriovenosa, con la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ustedes saben que el delivery de oxígeno u oxígeno suministrado por el organismo depende fundamentalmente del contenido arterial de oxígeno, donde la hemoglobina juega un rol fundamental, multiplicado por el gasto cardíaco. Este delivery de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno suministrado, es el combustible por el cual el metabolismo del organismo, el cuerpo, va a cumplir las funciones tanto del metabolismo basal como de otras condiciones como sepsis o cualquier trabajo que nosotros le pongamos, generando como resultado un determinado contenido venoso de oxígeno que resulta de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Como dijimos, es muy importante el rol de la hemoglobina. Fíjense ustedes cómo cae
el contenido de oxígeno en un paciente que cursa con anemia. Esto, como lo nombramos antes, el padre del ECMO moderno, el doctor Robert Butler, decía que, y propone para el tratamiento eficiente de un ECMO venoarterial, tratar de mantener una hemoglobina de por lo menos 12 o 14. Siguiendo con parte de la fisiología, este delivery de oxígeno, nosotros tenemos que tratar de que tenga un valor 5 veces superior al que tiene el consumo de oxígeno. Esto es lo que el organismo trata siempre de mantener fisiológicamente para tener un metabolismo aeróbico que sea eficiente en cualquier condición. Cuando nosotros tenemos una relación delivery-consumo que es menor de 2.1, generalmente dado por un gasto cardíaco insuficiente, el metabolismo aeróbico ya no puede ser llevado a cabo. Y esto nos lleva indefectiblemente al metabolismo anaeróbico. Esto lo vemos en un paciente que tiene una extracción de oxígeno del 50% o más, que rápidamente cae a un estado de shock con aumento de lactato y disoxia o hipoxia celular, al ya no poder extraer más oxígeno, ya no puede aumentar ese porcentaje de extracción de oxígeno. Y la persistencia de un cuadro de disoxia con aumento del lactato es lo que nos termina llevando a nosotros a un fallo multiorgánico. Para tratar de evitar esto, nosotros vamos a hacer uso de la terapia con ECMO. ¿En qué momento nosotros vamos a indicar una terapia con ECMO venoarterial? Bueno, existe el registro INTERMAX, que para los que no lo conocen, es un registro internacional de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, que categoriza a estos pacientes del 1 al 7, y nosotros a esos pacientes que están en un INTERMAX 2, son pacientes que a pesar del tratamiento inotrópico tienen empeoramiento hemodinámico y o fisiológico, es cuando tiene indicación de terapia con ECMO venoarterial. Y bueno, ya lo ha explicado el doctor Ávila mucho mejor que esto simplemente para resumir. El ECMO venoarterial es simplemente una bomba que extrae sangre del territorio venoso y lo hace pasar por una membrana oxigenadora que regresa esa sangre al territorio arterial. Existen distintas configuraciones del ECMO venoarterial que oportunamente lo veremos a través del curso, pero básicamente para decir en ECMO venoarterial las funciones del corazón y de los pulmones pueden ser total o parcialmente reemplazados en sus distintas configuraciones. Esto con la salvedad que hablamos de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, por supuesto, en la que el gasto cardíaco va a ser igual al gasto cardíaco nativo o gasto cardíaco del paciente más el gasto cardíaco que da el ECMO. Y no solamente el gasto cardíaco, la sangre oxigenada por el ECMO se va a mezclar en la aorta como una especie de nube, por así decirlo, es algo que me gusta pensar a mí, con la sangre que pasa por los pulmones y que es expulsada por el ventrículo izquierdo. Y esto es muy particular y muy importante entenderlo en la fisiología en ECMO venoarterial periférico, donde en esta configuración la sangre que retorna al sistema arterial regresa a través de una cánula conectada, por ejemplo, a la vena femoral y con un gasto cardíaco que va retrógradamente al gasto cardíaco nativo, haciendo que ya sea de manera proximal o distal a los vasos supraórticos se genere esta mezcla de sangre entre el gasto cardíaco nativo y el gasto del ECMO, lo cual muchas veces, y como ya vamos a ver a continuación, representa un desafío y algo sumamente importante a tener en cuenta en las terapias con ECMO en la configuración de venoarterial periférico. No así en el ECMO venoarterial central, en el cual la canulación arterial se da directamente en la aorta, en la cual, es cierto, parte del flujo se va a hacer retrógrado, perfundiendo el corazón, pero desde los vasos supraórticos ese flujo va a ser anterógrado a el gasto cardíaco, ¿sí?
Igualmente ahora de lo que vamos a tratar fundamentalmente, y porque es un desafío y mucho más importante, es la fisiología en el ECMO veno arterial periférico, en donde aparece un síndrome que se llama desaturación diferencial. Esto es, en una terapia de ECMO veno arterial periférico, con un corazón que se recupera, pero con un fallo respiratorio o un pulmón todavía no recuperado, a pesar de tener una adecuada terapia con ECMO veno arterial y una adecuada oxigenación, si esta mezcla de sangre de la que hablábamos se hace distal al nacimiento de los vasos supraórticos, podemos tener una perfusión inadecuada y una oxigenación inadecuada, sobre todo, del cerebro y de órganos vitales, también conocido como síndrome norte-sur o síndrome de Arlequín. En este síndrome de saturación diferencial, si nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo del ECMO que sea aumentado, vamos a tener seguramente una mezcla de sangre que va a ser proximal al nacimiento de los vasos supraórticos y vamos a tener una adecuada oxigenación del cerebro, por ejemplo. Si nosotros tenemos un flujo del ECMO bajo, con un gasto cardíaco nativo que podríamos decir, le va ganando a este aporte y no está adecuadamente oxigenado, entonces podríamos tener pobre oxigenación a nivel cerebral y del territorio superior. Entonces se torna muy importante tener en cuenta que los pacientes que tienen terapia con ECMO veno arterial, nosotros vamos a dosar siempre, o tratar de hacerlo, la saturación desde una arteria radial derecha, debido a que el tronco brachiocefálico va a representar con bastante fiabilidad la mezcla de sangre en este territorio del callado aórtico, lo cual hace eso muy importante. Una forma de tratar de mejorar la oxigenación en este territorio y que nos va a permitir no tener que jugar tanto con mayor o menor flujo del ECMO, es colocar, por ejemplo, una cánula arterial, por así decirlo, con sangre oxigenada directamente en el territorio venoso, de manera tal que la sangre que va a pasar por el corazón, por los pulmones, ya va a estar oxigenada. Algo muy importante tener en cuenta con respecto a la fisiología del ECMO veno arterial es que vamos a tener una precarga de las cavidades derechas disminuida. ¿Y esto por qué? Y en realidad es porque nosotros vamos a tomar sangre venosa, pero que va a hacer de vuelta a la circulación arterial, es decir, parte del territorio del retorno venoso ya no va a volver a las cavidades derechas y a la circulación pulmonar, sino que va a volver directamente a la circulación arterial. Pero aún más importante a tener en cuenta en la fisiología del ECMO veno arterial periférico es que vamos a tener un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto es tal vez lo más relevante a tener en cuenta. El lado izquierdo del corazón se va a llenar, a pesar de que nosotros tengamos una cavidad derecha colapsada con un flujo prácticamente total de ECMO, se va a llenar gradualmente de sangre. El flujo venoso bronquial y las venas de Tevesio son las que se van a encargar de eso. Y esto sucede porque en realidad el ECMO es un excelente soporte circulatorio, pero no así siempre de un soporte del ventrículo izquierdo. En general, el aumento de la poscarga va en detrimento de la performance cardíaca y a medida que se va llenando el corazón, podemos tener dilatación del ventrículo izquierdo con empeoramiento de su función. En esas situaciones es cuando nosotros vamos a hacer uso de dispositivos mecánicos, como Impera, por ejemplo, que no tenemos en Argentina, o del balón de contrapulsación para bajar la poscarga, o de drogas, que pueden ser inodilatadoras o vasodilatadoras o conotrópicas, o como hemos hecho recientemente en el hospital también, colocar un catéter directamente dentro del ventrículo izquierdo conectado a la cánula venosa con presión negativa para tratar de vaciar ese corazón de manera tal que, estando menos dilatado, tenga una mejor contractilidad y esto favorezca la apertura de la válvula aórtica. Otro mecanismo también viable es hacer una septostomía de manera tal que nosotros vamos a generar una comunicación interauricular
Es decir, que todo el territorio venoso que tiene presión negativa va a llevar sangre de las cavidades izquierdas de manera tal que vamos a aliviar a al corazón izquierdo, al ventrículo izquierdo. Como ustedes saben, en fisiología normal, la tensión arterial depende del gasto cardíaco y este a su vez del volumen sistólico, además de la frecuencia cardíaca, y de la resistencia vascular sistémica. Esto aplica también a la presión media y a la presión de pulso, que es la presión sistólica menos la presión diastólica. Sin embargo, en ECMO veno-arterial periférico, esto ya no aplica tanto, debido a que nosotros tenemos parte del gasto cardíaco que va a ir retrógradamente, como vemos acá, al gasto cardíaco nativo, el gasto cardíaco del paciente. Y esto va a significar un gran aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo, como vimos, y esto va en detrimento de la contractilidad, el aumento en la poscarga. Entonces, en esta situación es cuando nosotros empezamos a ver el descenso en la pulsatilidad del ventrículo izquierdo. En este gráfico, que es un gráfico de presión-volumen, nosotros vemos representado el ciclo cardíaco de un paciente con shock cardiogénico, en donde vemos que a medida que aumenta la presión arterial en la poscarga, vamos observando cómo se va haciendo más estrecho este volumen sistólico representado por esta flecha. Es decir, se empequeñece el volumen sistólico a medida que nosotros aumentamos el flujo del ECMO y concomitantemente, obviamente, aumentamos la presión en la poscarga. Y esto en realidad no siempre aplica así en todos los casos, cada paciente es particular. Nosotros en la terapia con ECMO vamos a tener un aumento en la tensión arterial en aorta, podemos llegar a mejorar la perfusión coronaria, normalizar el contenido de oxígeno en sangre, normalizar el estado ácido base u otras anomalías metabólicas dependiendo de lo que tenga nuestro paciente, y así podemos ver que a flujos tal vez no tan altos del ECMO podemos optimizar ese funcionamiento cardíaco y tener una mejoría en el volumen sistólico, y esto ayudar no solamente a la recuperación del paciente, sino también a la recuperación del corazón. Como vemos en este gráfico, a medida que aumentamos el flujo extracorpóreo, va decreciendo no solamente el flujo pulmonar, sino también esto que hablamos de la presión de pulso o la pulsatilidad, hasta desaparecer en los casos que tengamos un flujo total del ECMO. Nosotros cuando empecemos ECMO y terapia con ECMO, lo ideal es tratar de tener un soporte que sea del 80% del flujo total, de manera tal que tendríamos una presión de pulso que estará por encima de los 10 milímetros de mercurio, y esto lo vamos a hacer fundamentalmente como una complicación grave, que es evitar la coagulación dentro del corazón o en los vasos pulmonares, donde va a jugar un rol fundamental la ecocardiografía como un monitoreo. Por ejemplo, tenemos este caso en donde este es un ecocardiograma transesofágico. Vemos por estos picos y valles que tenemos contractilidad cardíaca. Estos son latidos cardíacos inefectivos en este modo M, donde vemos acá en estos gráficos la apertura ya limitada de la válvula aórtica, pero no en todos los latidos. Ante esta situación, en donde nosotros, a pesar de usar drogas inotrópicas y tratar de reducir el flujo del ECMO siempre que el paciente lo permitía, es un caso clave donde tendremos que plantear algún sistema de venteo que seguramente más adelante en el curso se va a comentar. Ya para cerrar, porque también, bueno, en virtud del tiempo sabíamos que no contábamos con tanto, me parece importante tener unas ciertas conclusiones, entender que las respuestas hemodinámicas al ECMO son complejas, son variables y que dependen de cada paciente. Esto es una cuestión de ir jugando
con flujo del ECMO y con muy importante la toma de decisiones, el rol de la ecocardiografía. El soporte con ECMO se utiliza para reemplazar parte o totalidad de la función cardíaca pulmonar para mantener la fisiología sistémica normal mientras los órganos son dañados y pueden así recuperarse como un puente a la recuperación o reemplazarse para trasplante como un puente a trasplante, siempre entendiendo esto de la diferencia arteriosa de oxígeno, y que el manejo del ECMO requiere un conocimiento profundo de la fisiología cardiopulmonar, tanto normal como anormal, con sus particularidades, y un conocimiento profundo del circuito de ECMO. Bueno, con esto termino, me parece que bastante en tiempo, y ahora dejo un poco más de tiempo tal vez para las preguntas. Bueno, excelente, Renzo. Mil gracias por la puntualidad y cuánta información en tan poco tiempo. Me parece que estamos medio justo con las preguntas. Ahí estuvimos respondiendo al chat. No sé si opinan Mirta o Rafael. ¿Querían responder una pregunta más o directamente ya lo dejamos por mail? Bueno, me parece, Leo, no sé, Mirta, ¿qué te parece si lo seguimos por mail o si tomamos una pregunta que hayas visto interesante, como ustedes quieran? Me parece que en tiempo estamos ya medio jugados, ¿no? Bien. Sí, yo Bien. pienso lo mismo. Ahí se respondió bastante por chat, pero los invitaría a que nos pasen las preguntas que no se pudieron contestar por mail y las respondemos durante la semana para poder cumplir con la hora. Perfecto. Correcto. Bien, bueno, la semana que viene va a ser igual, es el módulo 2, va a ser una charla muy interesante, van a ser de los perfusionistas con videos, Alasia y el perfusionista también, Walter García, y va a ser también con video, con los distintos elementos del ECMO, componentes, purgado y armado, así que les diría que va a estar muy, muy buena la próxima charla también. Y bueno, muchas gracias a todos por permanecer esta hora, veo que fue un éxito el número de participantes y se mantuvo durante toda la charla, así que quería simplemente agradecerles por eso.